la imagen Office. Buenas noches, camarada Santino. Buenas noches, camarada Martín. Bueno, como hablamos previamente, estamos con la idea de tratar un tema muy importante que está en las obras completas de Lenin sobre el hambre, se llama, ¿no? Sí. Carta a los obreros de Petrogrado. Cuenta Lenin que se entrevista con un obrero de la fábrica Putilov, una de las fábricas más importantes de Rusia, fábrica de armamentos, ¿no? Con muchísimos obreros, más de 1000 obreros trabajaban en esa fábrica, tuvo un papel destacadísimo en la Revolución Rusa, que le cuenta al obrero que hay un cuadro de hambre extremo en Petersburgo, en la ciudad capital. Bien. ¿Sí? Entonces, claramente, ¿qué hace Lenin? Reconoce la realidad, obviamente, se lo narra un obrero, un camarada de la fábrica Putilov, pero inmediatamente intenta explicar en el texto, en la carta sobre el hambre, eh, cuál es, cuál es la causa, ¿no? Digamos, la causa del hambre no se debe a que no hay cereales en Rusia, dice, sino a que la burguesía y los ricos en general oponen una lucha, la última y decisiva, hecha contra la dominación de los trabajadores, contra el Estado de los obreros, contra el poder soviético. El problema más importante y grave, el problema del pan, ¿no? Claro, exactamente. Ahí, bueno, hay dos cuestiones, ¿no? La primera, el hecho de que Lenin trata directamente el tema del hambre, ¿no? En su propio estado, cosa que, lógicamente, hoy en día, políticos burgueses como, bueno, por decir, bueno, cualquiera en realidad, ¿no? No hace falta ni mencionar un caso en especial, ningún político burgués tiene ¿cómo decirlo?, la disposición a tratar directamente las problemáticas sociales, ¿no? Porque básicamente no les interesa. Lo que les interesa es las ganancias de los capitalistas y no el hambre del pueblo a causa de esas ganancias. Pero aquí Lenin demuestra claramente que él no le tiene miedo a la verdad. De hecho, él mismo decía, la verdad es revolucionaria, pero bueno, esa frase queda como un poco vacía, ¿no? Si no se lleva a cabo la práctica. Aquí es un caso concreto donde Lenin toma la realidad como tal, reconoce la verdad abiertamente y ahora se dedica a buscar las causas de por qué está ocurriendo eso, ¿no? El hambre en Petrogrado. Claro, exactamente. Bueno, trasladándonos hoy a la Argentina del 2020, hace pocos días salió la estadística que el 70% de los hogares argentinos gana menos de 40.000 pesos, que es el mínimo para no ser pobre. Es decir, en criollo, el 70% de los hogares en Argentina es pobre. ¿Vos escuchaste a algún político burgués tomando el toro por las astas diciendo esta es la situación argentina y este es nuestro problema principal y vamos a tratar de solucionarlo? Sí, sí, No. yo no veo que Fernández o alguno de su gabinete estén muy preocupados por esa cuestión. Los veo más preocupados, bueno, con la empresa que ahora estarían expropiando, ¿no? Entre comillas. Y otras situaciones que realmente que no tienen tanto que ver con la problemática principal, que es el hambre del pueblo. Exactamente, un pueblo pobre, un pueblo con el 70%. Recordemos que antes de este problema antes del gobierno de Macri, que ese fue el problema principal, ¿no? De 2015 al 2019, la pobreza en Argentina estaba en el orden del 30%, es decir, solamente un gobierno de la burguesía más reaccionaria llevó a esta situación agravada en los últimos 2 meses, 3 meses por el tema este de la pandemia del coronavirus, ¿no? Claro. Pero del 30% nos fuimos a más del doble, ¿no? Eso es lo que la burguesía tiene para ofrecerle a las masas en Argentina, una situación de pobreza muy importante, ¿no? Exactamente. Y después nos acusan a nosotros de hambriar al pueblo, ¿no? Cuando eso es lo que hacen ellos, en realidad. Pero bueno, en Sí, fin. a mí me gustó mucho el texto porque esta cuestión del hambre la agitan constantemente los capitalistas,
y sus voceros, sus lacayos, diciendo el socialismo es hambre. Fíjense el Holodomor, que fue la acusación contra el gobierno de Stalin, del hambre en Ucrania, ¿no? Y eso también está Claro, muy documentado, que son exactamente las mismas causas que narra Lenin en 1919, se produjeron después en la década del 30 con la colectivización forzada que realizó Stalin para prepararse contra la guerra inminente que Hitler estaba por lanzar, la Operación Barbarroja, todo el mundo la conocía. Entonces sí. Stalin fuerza la industrialización y recibe una oposición cerrada, una guerra sin cuartel de los campesinos ricos ucranianos que, como decía Lenin en este texto, ¿no? No es que no había granos o no es que no había ganado, sino que se dedicaron a producir desabastecimiento, a esconder el ganado, esconder los granos, venderlos en el mercado negro, muchas veces arrasar con los campos, matar incluso el ganado, ¿no? Claro, exactamente. Fíjate qué curioso, ¿no? Ahí hay una cosa muy curiosa, que es la cuestión de que la burguesía, ¿no? O los capitalistas, a través de sus medios de comunicación masivos, nos acusan a los comunistas de que en nuestros países, los países socialistas, ¿no? Básicamente la revolución socialista, o el socialismo, ¿no? Es la causa del hambre que se puede llegar a generar en nuestros países, en los países socialistas, ¿no? Y fíjate qué curioso que es exactamente al revés. No es la revolución la que causa el hambre, sino los intentos deliberados y salvajes de la burguesía, una vez que es derrocada por la clase obrera en los países socialistas, por intentar recuperar el poder. Es decir, la causa del hambre en los países socialistas, ¿no? Después de una revolución, que es algo muy frecuente, no es la revolución en sí, sino la contrarrevolución de la burguesía, el intento de resistencia por parte de la burguesía, ¿no? Claro, recordemos que, por ejemplo, en el caso de la Primera Guerra Civil, este texto de Lenin es de 1919, creo que está en el tomo 29 de las obras completas, después lo ponemos en la descripción, como siempre, ¿no? Eh, pero en ese momento, eh, la Unión Soviética, además de luchar contra la agresión, contra los guardias blancos rusos, luchaba contra una coalición de más de 22 países extranjeros que querían ayudar a la burguesía rusa a recuperar su poder, ¿no? Y Claro. eso también lo vimos luego, por ejemplo, en Cuba, cuando Estados Unidos se levanta contra el gobierno, es decir, agrede al gobierno encabezado por Fidel Castro y Che Guevara, ¿no? Y también lo vemos ahora con Venezuela, cuando atenta contra la red eléctrica, cuando producen lockouts de fábricas, ¿no? De empresas extranjeras que se van de Venezuela, ¿no? Cuando Claro, los... así es. Fíjate que hay un patrón, ¿no? Claramente. Una vez que la clase obrera toma el poder en un país capitalista, ¿no? Derrocando a la burguesía, e instaurando el socialismo, lógicamente la burguesía no se va a quedar de brazos cruzados y va a ver cómo la clase obrera se apodera de los medios de producción y elimina el hambre y satisface las necesidades de la población, ¿no? No, lo que va a hacer la burguesía es, como dice Lenin, decuplicar sus fuerzas, o sea, multiplicarlas por 20, e intentar llevar a cabo la contrarrevolución a como dé lugar, ¿no? Eso aquí lo expresa Lenin bueno, luego de la Revolución Soviética o la Revolución de Octubre, pero también actualmente ocurre con Venezuela, ¿no? Que acusan a algunos de izquierda, ¿no? Supuestamente, acusan a Venezuela de no ser un país socialista porque no sé qué sucede allí, pero no se dan cuenta que hay un patrón, que básicamente el hecho de que estén intentando hambrear al pueblo venezolano, bueno, tenemos la empresa Polar, ¿no? Que especula con los precios de los alimentos, como dijiste tú, muchas empresas alimentarias que se han ido del país, o empresas en general, ¿no? Y a eso hay que sumarle las sanciones económicas de Estados Unidos. Bueno, claramente hay un patrón aquí que se repite, que fue lo mismo que ocurrió en la Revolución Soviética, que, ¿cómo es? Que los intentos de contrarrevolución por parte de la burguesía capitalista al final terminan provocando hambre, ¿no? Y es algo que la revolución tiene que combatir.
Claro, y aparte, ellos, eso lo vemos en Argentina, cuando cualquier medida que toma el gobierno de Alberto Fernández, que no es un gobierno socialista ni mucho menos, pero que no le gusta a la clase más reaccionaria, al sector más reaccionario de la burguesía argentina, al sector neoliberal, proimperialista yanqui, inmediatamente agitan, vamos hacia Venezuela, Argenzuela, ¿no? Es decir, Sí. quieren instaurar el socialismo y el socialismo es hambre. Es decir, por eso ellos, además de tratar de recuperar el poder político, cosa que no han logrado en Venezuela, pero igualmente el tema de hambriar a las masas venezolanas le funciona como un espantajo, ¿no? Es decir, es una advertencia a todas las masas de trabajadores de los otros países. No luchen por el socialismo, no derroquen el poder de su burguesía, porque si no le va a pasar lo que le pasa a los venezolanos. Claro, exactamente. Fíjate que, bueno, tenemos por un lado, lógicamente, a la total sinceridad y apego a la verdad de Lenin, ¿no? Que trata directamente el tema del hambre y establece sus causas y cómo erradicar el hambre en la URSS, que finalmente se logró y con un resultado espléndido, la verdad. En muy pocos años el hambre fue derrotado. Y bueno, la URSS se convirtió en potencia mundial, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Esa historia. Eh, pero bueno, tenemos por un lado entonces total apego a la verdad por parte de Lenin y por parte del Partido Comunista Bolchevique, y por otro lado tenemos la tergiversación, la manipulación mediática absoluta y sin vergüenza de los medios de comunicación de la burguesía capitalista mundial, que básicamente cuando la clase burguesa, que es derrocada en un país socialista, intenta especular con los precios de los alimentos, intenta matar al ganado, quemar las máquinas antes de que se puedan convertir en propiedad colectiva, con eso logran dos objetivos. Primero, intentan debilitar económicamente a la revolución socialista de ese país, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela intentan debilitar al gobierno chavista. Y por otro lado, como bien dices tú, logran acusar al socialismo del hambre, ¿no? Del hambre que han generado ellos. Pero bueno, acusan al socialismo de que el hambre es culpa suya, y de ese modo logran utilizar eso como un espantajo hacia las masas trabajadoras, que es algo que los comunistas tenemos que explicar arduamente para evitar que embauquen hacia las masas. Y el patrón no solamente luchan económicamente, digamos, ¿no? Internamente, sino que también con agresiones extranjeras. Un patrón que se repite, se repitió, digamos, se produjo en la Unión Soviética con la invasión de la coalición de 22 países extranjeros, se produjo en Cuba con la invasión de Bahía de Cochinos, se produjo en Venezuela en estos días, donde un grupo de mercenarios yanquis que entraron a Venezuela desde Colombia intentaron, bueno, una operación para tratar de asesinar al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Claro, fíjate que la contrarrevolución es por todos los ángulos posibles, o sea, es tanto nacional o local, ¿no? Como internacional, o sea, es una agresión muy fuerte y que lógicamente termina generando el hambre, ¿no? En algunos países socialistas que recién están empezando la construcción del socialismo. Exactamente. Bueno, camarada, ¿hago una cuestión más para agregar o ya creo que... Bueno, comentar también un poco la cuestión de que dice Lenin, el principio de el que no trabaja no come, ¿no? Ah, sí, también está al final del texto. Claro, fíjate que es uno de los principios clave bueno, el primer principio del socialismo, ¿no? Básicamente, porque es un principio que atenta directamente contra los privilegios de la burguesía, ¿no? Que justamente es Claro, la clase que no solamente que come, sino que vive lujosamente, vive de arriba, ¿no? Digamos, sin trabajar ni nada. O sea, ataca directamente a la base de la sociedad capitalista. claro, porque ellos justamente se negaban, en el comienzo de la Unión Soviética, los capitalistas se negaban a trabajar, es decir, no reconocían la dirección del trabajo que bueno, que había pasado de sus manos a las manos de
el poder soviético. Entonces se negaban a trabajar y lógicamente en esa época había un control, ¿no? Es decir, para acceder a los depósitos y para acceder a la comida que el Estado soviético le brindaba a, a los soviéticos, tenías que cumplimentar eh, bueno, las horas de trabajo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, era una libreta claro, ellos no, como se negaban a trabajar, entonces, bueno, el que no trabaja no come, básicamente. Y ellos Claro, exactamente. igualmente comían porque ellos tenían ahorros y iban al mercado negro, ¿no? Y conseguían el dinero, pero la idea era que abandonen esa conducta parasitaria que habían aprendido y que se negaban a aprender, ¿no? Y además se negaban a dejar eso de lado, es decir, a ser productivos, no querían ser productivos, y además también se negaban a aceptar el dominio político de, de los trabajadores, ¿no? Que se negaban a ponerse a las órdenes de los trabajadores. Exactamente, se invertían los roles, ¿no? En ese caso. Y también no olvidemos que hay este principio socialista es muy importante porque hay una capa lumpen de trabajadores que absorbe o que le lavaron la cabeza a los medios, la cultura burguesa, ¿no? De esa cosa loca de ganarse la lotería, ¿no? O de que un tío rico se muera y te dé una herencia, y que eso, Claro. vivir de rentas o de un premio en la lotería, y no trabajar, y ser felices, ¿no? Una conducta totalmente antisocial, ¿no? Porque si vos no trabajás, y le pedís a la sociedad que te dé cosas, evidentemente te estás aprovechando de la sociedad, ¿no? Claro, exactamente. Surge en la sociedad capitalista, ¿no? Donde justamente hay una parte de la población, muy pequeña, por cierto, pero que existe, que es la burguesía, que básicamente vive lujosamente, o sea, le pide mucho a la sociedad sin ofrecerle nada a la sociedad, que, o sea, es un parásito, básicamente. Entonces surge de esa situación material, ¿no? Surge esa conciencia o esa idea de intentar, básicamente, convertirse en un burgués, ¿no? O sea, vivir sin trabajar. Es el sueño de muchos lumpenes, como dices tú. Claro, y no de la clase trabajadora, de la clase que constantemente nosotros, la gran mayoría de la población que trabaja, que se gana el sustento, que no pretende vivir como un parásito, sino bueno, que su trabajo es el que lo mantenga, su trabajo es el que le dé de comer, ¿no? O Claro, sea, fíjate, me parece que lo llaman libertad financiera a ese concepto, el de vivir sin trabajar. Fíjate qué claro, curioso, ¿no? Porque libertad financiera, bueno, de un individuo, ¿no? Sería la esclavitud del resto de la sociedad. Es una cosa exactamente. un poco, es dialéctico, Es ¿no? muy Básicamente. egoísta porque ellos quieren de esa forma, dicen, no, ¿por qué vas a trabajar 8, 10, 12 horas? Siendo que este, con ahorro, generando dinero, de alguna forma, con una hora que trabajes sea suficiente y todo el resto del tiempo es tiempo para que uno lo disfrute, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. Bueno, camarada, cerramos el tema, un texto muy interesante. Y bueno, la idea, como siempre, en la descripción del video ponemos la fuente para bueno, que vean esto que brevemente comentamos y, si es posible, el texto completo, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, entonces finalizamos la grabación. Hasta la próxima grabación. Venceremos, camarada. Venceremos.